Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Hola, ¿cómo estás? Bueno, decí tu nombre, hacer tu presentación. bueno, mi nombre es Felipe Concha, yo soy arquitecto del sur de Chile, de Puerto Vara. Muy bien. Así que sos territorio de lagos, volcanes y Sí, bosque y campo, y exactamente, campo. y mar. Bueno, pero el mar está más alejado, ¿no? No, yo estoy a 45 minutos, una hora del mar. Ah, pues estás en Puerto Varas, que es O como sea, Puerto, de hecho claro. estoy a 13 kilómetros en Puerto Montt Claro, así que también tenés mar, tenés playa. y tengo Pacífico y tengo fiordo. O sea, tengo los dos tipos. Exacto. Pues es la parte sur donde ya casi termina la parte continental, después empiezan las islas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y si tenés que si un día estás como estresado, estás nervioso, ¿qué prefieres ir a ver, el volcán, el bosque, el lago o el mar para Mar. tranquilizarte? No, yo soy de ¿Mar? mar. A mí me gusta el mar. Y me gusta el Pacífico, me gusta el mar. Me gusta el mar violento, de naturaleza fuerte. Así que choque contra las rocas. Sí, sí. Que tenga harto olor a sal, con la planta ahí fuerte en el fondo. De las alternativas que nombraste, yo creo que es la que hace que sensorialmente uno cambie, el cambio sea más drástico. El Mm. olor ya es diferente. El río con el lago comparten el olor, la montaña no. Eh, no sé, siempre me ha Bueno, el olor llamado a la sal atención. es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, es muy rico eso cuando vas llegando en el auto y decís, hoy me estoy acercando y Sí, parte con un olor, no parte mirando el mar. bien. Y eso Y es, aparte, viste que a veces cuando el agua está muy salada, el mar llega con esa espuma, ¿viste? Con esa espuma blanca que parece como si fuese de perro rabioso, ¿no? no, Eh, y claro, y todavía acá se da la suerte que uno encuentra extensiones de playas que todavía comparten lo que es la agricultura con la costa. O sea, uno todavía se topa con vacas caminando por la playa. Y eso es, claro, eso es un lujo y es precioso. El mar bien, es un tema de geografía que lo planteaste en el fondo. Pero bien. me gusta la calma del campo. ¿Y dónde estudiaste arquitectura? Yo estudié la Finisterra Sí, en en la, Santiago. en Santiago, sí. Eh, Tuve una época en la FINI que yo considero que fue una época muy, muy buena en la universidad, en la cual la parte creativa era muy alta. Diría que era una universidad que quizás técnicamente no era tan atractiva, pero creativamente era muy exigente. Bien. Eh, y eso hacía que tu cabeza, en el fondo, y también me tocó una universidad que el computador entró en mi último año de universidad. Claro. Entonces, para mí los renders fueron de oficina, ¿no? En la universidad eran collage. Entonces, yo siento que me tocó una universidad muy, justo en un cambio, que fue cuando justo que llegaron todos los computadores con sus programas y todo el beneficio que tienen versus el hacer el plano a mano y considerar el tiempo y la concentración que tenía. ¿Qué te egresaste? ¿2001, 2000, Más 99? claro, yo me salí del colegio en el 99, me salí de la universidad en 2006, 2007 por ahí. Ah, ¿y crees porque últimamente, bueno, yo he entrevistado a muchísimos arquitectos de la región de los lagos. Hay mucha producción de arquitectura en Puerto Varas, Puerto Montt, Frutillar, ¿no? Eh, ¿Sentís que esa producción es una producción de Santiago de Chile? De ahí hay una cuestión de regional, hay una cuestión del sur. ¿Cómo Mira, ves esa? Porque la mayoría, ¿no? Son como inmigrantes. ¿Cómo crees mira, que es este nuevo sí, núcleo de ahí? entiendo.
Mira, todo parte porque esta región tiene una muy buena economía en base al salmón. En el norte de Chile está la minería, en el sur está el salmón. Y en menor medida, en el extremo más sur, ¿no? Y en menor medida están los campos lecheros. Entonces, hace de una región que es muy dinámica en ese sentido. Existen posibilidades de hacer cosas que en otras regiones no se pueden hacer por el alcance laboral que tiene esta región. Se permite en el fondo siempre tener el marco teórico un poquito más lejos, un poquito más lejos, un poquito más lejos. Y ir pudiendo desarrollar ideas y extensiones de conceptos más a largo plazo que ser tan puntual en cada proyecto. Tenéis que pensar que el clima acá es extremadamente extremo. Extremadamente extremo. Y eso hace que la técnica cambie totalmente. La forma en abordar un proyecto son totalmente diferentes. Después hay un tema geográfico, que hay muchas veces que los bueyes y los botes son parte de la organización para hacer el proyecto y organización que afecta directamente al diseño. Sí, Porque no solo, o sea, cuando estás diseñando no solamente estás diseñando el espacio con todo lo que se requiere en sus conceptos, sino también tenés que pensar en cómo llegar al lugar donde tienes que llegar. Eh, entonces, ya con esos dos elementos que te acabo de dar, la predisposición a esta hoja en blanco cambia en un 100%. claro. Claro, es como que Y estás eso es muy como, atractivo. tienes que ir pensando detalle por situaciones que se te van imponiendo. No, y también ir viendo mucho lo que se ha hecho. Esta región llegaron muchos colonos alemanes y Ujú. dejaron una herencia arquitectónica importante. Más que inventar, es abrir bien los ojos y el entender el porqué. Cuando de repente un techo muy inclinado no es tan bueno, Mm, porque a la hora de ir a limpiar el caño de la estufa te resbalas. sí. Y pequeños detalles que uno va entendiendo hasta qué punto puede ser muy osado o no osado con el lápiz. Y después, y ya arrancamos. Después, casi siempre, los arquitectos principalmente nos gusta la ciudad, después también la arquitectura es parte de la ciudad y somos seres urbanos, ¿no? Es como que principalmente nos gusta la ciudad por gustarnos la arquitectura, ¿no? ¿Cómo fuese también ese cambio de ser un ser urbano, que te guste la ciudad, te guste la arquitectura, de ir tal vez una ciudad pequeña? ¿Cómo también fue esa transición de lo urbano a ir a un pueblo? Sí, te diría que lo más difícil es la velocidad, Tu eh, velocidad. mi velocidad. Y mi velocidad, tuve que aprender que muchas veces hacía hacer mal las cosas. Y tuve que aprender a convivir eh, y saber cuándo presionar y no presionar. Claro. Eh, yo diría que esa fue la mayor enseñanza. En las ciudades grandes, en las capitales, es una carrera constante, ¿no? O sea, son todos los días 3, 4 metas. Se llega y el río está desbordado y no nada más que hacer. Y Sí. no pasa nada, no hay nada más que hacer. Entonces, claro, es aprender a convivir con esas situaciones, no tener la tranquilidad suficiente y saber conllevarlo nomás. Mm. Sí, y bueno, decir, bueno, tranquilízate, no va a pasar nada, ¿no? Nadie puede cruzar, así que nadie te va a decir, estás Ahora, llegando eso no quita tarde. que dentro de las técnicas, ponte tú, he aprendido que lo más importante es poner el techo. Sí. O sea, lo primero que tú tienes que atacar es poner la cubierta, ¿no? Y tiene toda la lógica, porque es más agradable trabajar con una cubierta arriba que bajo la lluvia.
exacto, sí, Tiene toda la lógica del mundo. Después me preocuparé de hacer los muros, después me preocuparé de hacer todo el resto. Primero yo necesito ponerme un techo para cubrirme de la lluvia. bien. Entonces, si esto lo extrapolamos a la región de Antofagasta, ponte tú, y hacemos la misma conversación con una persona que trabaja en el norte o en Lima, te va a decir lo mismo desde una perspectiva técnicamente diferente. Sí, posiblemente sí, claro. Porque te diría Ya el que calor, la humedad, el viento, sea te diferente. diría que el peor enemigo en el buen sentido de la palabra es el viento, más que la lluvia. Sí. El viento es súper jodido. Vamos a empezar. Voy a compartir lo que me has enviado. ¿Qué empezamos? ¿Por obra propia? ¿Fuiste por orden? Fui por orden, sí, fui por armamos una presentación acá en la oficina y fuimos por orden. Muy bien. Eh, Ahí vamos. Obra propia. ¿Cómo No, empezamos? mira, esta es una casa que bien interesante porque aborda un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿no? De estos lugares bien extremos donde construir. Y esta es una casa que queda en la costa de un pueblo que se llama Los Muermos. Y hacia la costa hay un pueblo que se llama Estaquilla. Y estas son como imágenes del terreno, en el fondo, que ese es el mar, que hablábamos antes, este mar violento, con fuerza. Y nos encontramos con este terreno que tenía un jardín hecho. Naturalmente el jardín ya estaba, era un ramal lleno de flores silvestres y de ramas silvestres precioso que estaba más o menos a 1,10 m de altura, que había que despegarse 1,10 m. Entonces era bastante razonable dejarlo y andar sobre. Entonces eso fue bastante fascinante el don de ubicarse. Si bajáis un poco, mira, Ahí vamos. más o menos, entonces elegimos un emplazamiento en el cual aprovechábamos la encrucijada completa del terreno, ¿no? Y en la conversación de esta casa, la clienta siempre me comentaba que su tema ella quería dormir arriba de un árbol, eh, que tenía el proyecto y ella quería una casa muy pequeña, muy abordable, que sea muy fácil de llevar, pero a la vez que sea una casa en la cual el espacio sea bien conmovedor frente al paisaje que tiene. Entonces había que ser bien drástico, ¿no? Como bien así radical en el pedido. Y esto derivó en una casa que es la planta no es nada nueva, en el fondo una casa estilo mariposa y se ocupa un espacio central bien poderoso con dos altillos Está arriba. ahí. Exactamente. En el cual se entra por medio de una pecera que hace la Es singularidad que esta. demuestra que pareciera que está allá afuera o adentro de la casa. Exactamente. Y en cada extremo una gran chimenea que acompaña las piezas porque aparte de ser, yo encuentro que las chimeneas son un elemento increíble por la atmósfera y la estética que te da. Eh, entonces, claro, es una planta extremadamente sencilla, pero lo complejo estaba en la escala del proyecto, en la medida propia del proyecto, en la altura, en el ancho y en el largo del tema, interiormente. La casa fue trabajada mucho interiormente más que exteriormente, te diría. Ahí te comentaba un poco como lo difícil que es la logística del proyecto, ¿no? Trabajando con elementos prehechos en alguna fábrica, hormigonando como se pueda las fundaciones Mm. y una junta de bueyes en el fondo demostrando que muchas veces los tiempos podían ser extremadamente más largos de los que uno podía pensar. Pero nunca parando en el fondo, esa era la magia del tema. Ahí está Bueno, eso también es algo, cuando uno ve estas imágenes, ¿no? Ves Ujú. esto, vos llegás, vos te encontrás con eso, vos Sí. después vas a tu estudio, empezás a trabajar y a rayar empezás a decir, bueno, la hora va a ir.
va a ir acá, allá, pero después cuando tenés que empezar a construir, eh, esa adaptabilidad es bastante compleja también. En el momento de, Sí. bueno, tengo que clavar mi primera estaca y ahí hay una segunda relectura de todo. Mira, sé que Pues no es lo mismo que un terreno urbano. no, no, es que tienes toda la razón. Los emplazamientos son nunca te diría que es muy difícil que sean igual que los planos cuando son en terrenos así. Y por lo general no lo son, porque el un metro para allá y un metro para acá es real el cambio. Sí, Entonces, eso por un lado, y a la vez las topografías en estos terrenos nunca se pueden sacar al detalle, porque es tanto la densidad del bosque que no, técnicamente no se puede. no, Entonces uno tiene que trabajar un poco como con este nervio del músico antes de subirse al escenario, ¿no? Un poco como un constante, uf, vamos, hay que creer en uno mismo y creer y creer. Y esa adrenalina es la que uno lo hace moverse. y saber también Y esta es una casa que se componía en el fondo de una estructura de madera con una cúpula de acero. La cúpula la mandamos a hacer una fábrica, a una fábrica, la trajeron y ese ensamble, toda esa situación, fue increíble como lo armaron. Eh, y esta cúpula tenía que tener dos condicionantes clave. Uno que visualmente la casa se abarcara completa, sin tener que ser una casa en la cual uno se perdiera en la vista. Y dos, que yo tengo que ver las estrellas en la noche. Son dos condicionantes que fueron, como se llama, muy bien manejadas. Y la orientación propia de como este tajo que tiene en el techo para que sea una abertura de luz cómoda para la casa y no que sea como una luz que afecte como a la atmósfera y sea demasiado brillante o demasiado oscura, etcétera. así que el arco o el cañón corrido es por una cuestión de las estrellas. Sí, te diría. No, 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 no. No, el arco fue, como se llama la bóveda, fue el querer lograr una atmósfera por dentro más de cueva, más hogareña. De hecho, la casa, vamos a ver en una foto más adelante, que está pinta negra por dentro. Entonces, lo Sí. que uno busca es, volvemos, el dormir en el árbol, en el fondo, estar adentro de la rama, protegido y tener estos foquitos de luz afuera. Y en esta, claro, en esa foto, sube un poco, por favor. Ahí están en el fondo esas pasarelas, ubican un poco el cómo manejamos la llegada a la casa con este jardín que estaba prehecho. Mm. Para encontrarnos al final con ese volumen. Entonces, lo impresionante es ver ese hoyo lleno de barro y terminar con este volumen en esta zona. La verdad es que quedó muy, muy bien puesta la casa. Pareciera que estuviera toda la vida ahí. No, y también el recorrido me imagino que es buscado, ¿no? Es muy buscado, sí, sí. Porque si no hubiese hecho Haciéndolo una lo línea más. recta y listo. No, 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 no. La idea era recorrer este jardín y tiene unas escaleras que bajan lateralmente para bajar a podar. O sea, es una suerte el jardín que tiene esa casa. Acá está, ¿no? Sería este. Acá está el trayecto. Exactamente. Y, incluso armaste unos miradores, ¿no? Este es un mirador y este es otro. Arriba está el auto y uno baja. Ahora, eso es un trayecto de. No, no es muy largo, deben ser unos 80 metros en línea recta, pero lo zigzagueamos lo más o sea, dentro del criterio lo más posible para poder recorrer esta maravilla que teníamos antemano. Por acá también hiciste lo mismo, ¿no? Hiciste como Exactamente. esta Sí, cuestión. porque baja nuevamente después hacia la playa. ¿Y por qué negro? ¿Por qué la pintaste de negro? Mira, te diría que eso fue, y no es negro, es un negro más bien, bien amarilloso. ¿Sí? Es bien, bien amarilloso. Eh, fue desencadenado, o sea, fue una elección que se fue dando momento a momento y al final desencadenó
Mira, ¿sabes qué? Aprovechemos bien los verdes y la vista exteriores y opaquemos este volumen, cosa de potenciar lo que está afuera como una verdadera ventana, un cuadro, y que la arquitectura Claro. pase a un segundo plano en el fondo. Qué linda esta imagen. Sí, la verdad. Porque a su vez es como muy contradictorio, ¿no? Porque tenés la afuera, la ves negra, la de adentro es negro y es sumamente iluminada, ¿no? Y entonces se hace perder ese límite. Cuando existe ese imaginario que lo negro eso, siempre es oscuro, ¿no? Y acá tenés negro Correcto. adentro y afuera y es sumamente iluminado. Y hace perder el límite, ¿no? Visualmente la casa empieza a difuminar lo que es el de afuera a adentro, o te lo marca de una manera tan perimetral en el fondo. Y bueno, y también que tenía las vistas muy largas. Y eso es algo Sí. que en la oficina buscamos mucho, en el fondo, que siempre la vista por dentro de la casa sea lo más extensa posible. Cosa que buscar la amplitud de los espacios más que la cantidad de metros cuadrados de los espacios. Y ahí ese vidrio lo rectificaste, como que viene la cúpula y se rectifica, ¿no? Sí, correcto. Hay un tema de aguas ahí que había que controlar. Vamos a estar un poco inclinada, ¿no? Para que el agua. Bueno, ahí Exacto. el tema del desagüe habrá sido un lindo detalle, Sí, sí. ¿no? Y claro, la foto al medio te das cuenta cómo aparece el cielo en la mitad de la casa. Sí, ahí. Y eso la verdad es que como al recorrer la casa completa, desde el dormitorio principal hasta el altillo, y te va acompañando siempre, es algo que genera algo muy, muy bonito. Ahí están. Exactamente. Entonces Ah, acostarse, este es un nivel alto. Este es el ese es un altillo. altillo. Entonces acostarse con la luz de la luna es bonito esa sensación de tener esa pieza iluminada por la luna. ¿El mobiliario también es una propuesta tuya? Por Sí, ejemplo, sí, esto. sí, tratamos en la oficina de entregar las casas lo más, ojalá de no comprar decoración. Si tenemos la Pues, posibilidad de ese hacer la mobiliario es manilla, tuyo. sí. Que es como un mobiliario de camping, ¿no? Parecía ser. Bueno, es una casa, una segunda vivienda, Ah, de llegada fácil y de vida fácil. no, no sé, pero ¿cuál es la gran diferencia que una casa refleja entre la que vives y la que vas a pasear? Yo creo ¿Hay que la una libertad, diferencia? sí, yo creo que es la libertad. Eh, la casa donde uno vive, ya por el solo hecho de vivir en la ciudad, las normas que tiene esa casa son más restringidas. Por lo general, cuando uno va a la playa, al campo, al río, esas normas tienden a liberarse, ¿no? Entonces, Esta relación de decir que quiero vivir arriba de un árbol y ver las estrellas. exactamente, eso en una ciudad uno es inimaginable hacerlo eso. Claro. Entonces, Claro, eso un cliente tuyo en Providencia no te diría eso. no, tú buscas otra cosa. Buscas que el revestimiento sea extremadamente bonito, que la grifería sea preciosa. Buscas otro tipo de detalles. Vas por otro lado. Pero no imaginas en el fondo o te planteas frente a tu terreno de quiero dormir arriba de un árbol. Eso no lo piensas tú. Claro, por eso te dije lo de la mesa del camping, ¿no? Porque Claro. esa cocina en Providencia no sería habilitada. No te la hubiesen Ahora, permitido. lo bonito es que en ambas situaciones la búsqueda de una atmósfera particular es clave. Sí. Y yo creo que el desafío es ese, el buscar una atmósfera en el cual el proyecto sea único y sea del propietario, de que él se sienta reflejado en la atmósfera creada. Eh, Si uno logra eso, el proyecto es un éxito. Sí, porque el habitante se apropia de la casa. Exactamente, exactamente. Y no la casa del habitante, que eso es muy malo. Claro. Qué linda que son. Ahora vamos a Ajena. A ver qué has elegido.
A Mira, Barragán, elegí, te diría que la arquitectura un poco como la música, ¿no? Uno va estudiando y buscando y pasa por etapas de un lado y pasa por etapas del otro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que Barragán es Barragán. sí. Y cada vez que, haciendo esta presentación en la oficina, cada vez que veíamos una foto y por qué esta y no esta, cada detalle de cada foto es un mundo en sí solo. Entonces sí, se ha transformado, como se llama, en un referente en nuestra oficina últimamente, la elección de los materiales, los recursos propios del entorno, la atmósfera, lo oscuro y los claros dentro de su obra son increíbles. Cómo te va oscureciendo ciertos los espacios y te va aclarando otros. Bueno, esta imagen es muy linda en Eh, ese, porque acá tenés este blanco, blanco, iluminado como en primer plano, y ves acá, ¿no? Como esa luz va pasando. exactamente. Y eso es muy interesante, analizar y trabajarlo. Y la escalera, ¿no? La escalera parece o que está Mm. volando o que abajo sigue el muro blanco, ¿no? Es como surreal. Exactamente, generan esa... Exactamente. Y bueno, y lo otro que también, que algo que buscamos harto en la oficina, en la simpleza, nosotros creemos mucho que en la simpleza hay mucha elegancia. Ah, Y en esa simpleza llegar a la elegancia. Y en ese sentido Barragán yo creo que lo logra muy atractivamente. sí. Sí, es verdad que, ¿no? Bueno, siempre lo simple es más elegante, ¿no? Cuando dices que Y lo elegante, la gracia que tiene es que es atemporal. sí, Y siempre es bonito. Entonces, cumple conceptos que son muy importantes y muy difíciles de lograr. sí, qué lindo también este, ¿no? El sistema No, de precioso. colores y el muro, ¿no? La arquitectura muraria, ¿no? O sea, a mí ha sido un gusto, como te digo, haberme topado con la arquitectura mexicana de más adulto. Esa imagen Mm. de la izquierda, yo la encuentro una maravilla, o sea, ese escritorio, porque no es grato tener un escritorio con una ventana que a uno le llegue a donde va el mesón. Pero es Sí, rico que te entre la luz por arriba, ¿no? sí, Entonces, pequeños detalles que uno sí. dice, qué inteligente el hombre. Bueno, o también saber qué mirar, ¿no? A veces uno, tal vez si la ventana hubiese estado más baja, mirabas, no sé, la medianera enfrente, y si la ventana está arriba, tal vez mirás el cielo o ves una copa de un árbol. Entonces prefiero ver la copa de un árbol y no la pared enfrente, ¿no? Exactamente, exactamente. La ventana también te dice qué quieres buscar a ver. Exacto, toda la razón, toda la razón. Y por ende no tiene por qué cumplir con el orden del mobiliario la ventana, en estricto rigor, ¿no? No, No necesariamente tiene que ir de acorde al mobiliario. De los años actuales, me parece que Manuel Cervantes logra una elegancia de la que hablábamos, de una como pureza espacial, con un manejo del material atómico. Eh, entonces, claro, como te decía, estoy pegado hoy en día como la arquitectura mexicana. Me pero, gusta mucho el cómo manejan la luz. pero ahora ya estamos como en una arquitectura más global, ¿no? Ahí sabemos que es Sí, mexicano, pero es global la imagen. correcto, pero algo tiene el mexicano, que lo tiene también Rocha, que lo tiene, eh, Sí, que siempre trabaja con materiales de la zona. Y sí, eso bueno, es algo igual, que yo lo igual que encuentro. vos, que tenés una imagen global, pero sos chileno, es una arquitectura chilena, pero global. Sí, 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 claro, sí, 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 sí. Me gusta esa conexión que tienen con el entorno del lugar. Es muy bonita esta imágenes. Son preciosas, son Incluso preciosas. hasta como la estructura y los perfiles de la carpintería como que se te mezclan, ¿no? Con el árbol. No, y si te das cuenta, en realidad la geometría es extremadamente simple. Sí,
es extremadamente simple, o sea, no va a buscar un alarde geométrico, va a la elegancia de saber ocupar bien las medidas, de saber, sobre todo, es un tema importantísimo, y lo trato de ver lo más posible en la universidad, el darse cuenta de lo importante que es las medidas, el trabajar con una wincha y medir 10 centímetros, 20 centímetros, 1,45 m, el entender eso. Y cuando uno entiende la escala, bueno, los proyectos van poniéndose más armónicos. Ahí se ve a Barragán y lo mexicano, ¿no? Y esta ¿Sí o imagen. no? Total, Y la total. ventana, y la ventana también como un elemento como asimétrico, ¿no? La ventana también está corrida, Como hay algo en la extruida ventana. para adentro, entonces genera un manchón de sombra ahí, que es sombra, no es ventana. Eh, Sí, entonces, no, muy atractivo, muy bonito. maqueta. Mira, en Ma- maqueta estuve pensando y llegué a la conclusión de que, eh, por mi edad, en el fondo, como que nosotros veíamos mucho el croquis cuando éramos estudiantes. Y habían maquetas que aparecían en las fotos de los croquis, como la de Oma, Sumtor, no sé qué, a uno como que se le quedan en la memoria. Y lo importante de que, de eso de esa herencia que se te quede en la memoria, del trabajar con ellas hoy en día. De esa como relación, de esa libertad que tiene la maqueta, que si es que uno mira las maquetas que subí, hay muchas imperfecciones en la maqueta. Esta Plumavit es la maqueta de la casa pegado. que acabamos de ver, tuya. Exactamente, Este es Sumter y estos dos son Oma. exactamente. No, me encanta. Nosotros en la oficina trabajamos mucho con maquetas. Creemos que es un valor en todos los sentidos. Le damos tiempo a maquetear, al tener la libertad de experimentar con la maqueta. Y en este caso, ¿qué te ayudó la maqueta a resolver? Te diría que hay un tema de proporciones que es muy importante y hay un tema de que cuando uno muestra la maqueta al cliente, eh, pasa algo que es bastante curioso, de que el cliente logra entender su proyecto. El cliente hace con la maqueta, genera mucha conversación muy provechosa. Entonces, las maquetas terminan siendo elementos de conversaciones que lo único que hacen es mejorar el proyecto. Bien. Y eso es algo que solamente logra la maqueta. Sí, bueno, también antes hablamos de la apropiación, ¿no? Y también la maqueta debe ser con el primer momento de apropiación del cliente, a ver el espacio real. Exactamente. Y ojo que las maquetas tienen diferentes escalas. Si hay maquetas en el fondo que son en un terreno gigante, un puntito para marcar algo, y hay maquetas que son escala 1:5, que es para maquetear cómo es el detalle del encuentro de algo. Sí. Si al final, claro, uno trabaja en todas esas escalas, ¿no? En geográfica y al final en el ensamble de Tetris. De cómo ensamblo y oculto y muestro y vamos así. Que ¿Y crees terminan que siendo. hoy en día eso se perdió? Fíjate, a ver, no. La maqueta yo creo que no se ha perdido. Yo creo que la técnica que se trabaja en la maqueta es distinta. Hoy en día, por lo menos lo que yo veo en la universidad y ya en los concursos y cosas así, es que es láser lo que corta. Sí, No es tip top o un cartonero. no. Entonces, como esa sensación de ir cortando, ir probando, ir cortando, ir probando, ese proceso tan importante, no está noto. Hoy en día se Entonces piensa más con los dedos. creo que ya lo recuperé, pero en mi dedo gordo había rebanado varias veces el dedo y Puta, tenía acá, la tenía recto, un clásico, un clásico con la cortarse. trincheta, pero bueno, ya no ya se me ve. Pero hoy, En esa- o llegar a la entrega con No, curitas, no, ¿no? no, Con el dedo tipo. claro, correcto. Hoy eso ya casi es inexistente, ¿no?
llegar tipo con sangre, porque te cortaste haciendo la maqueta. No, jamás, jamás, jamás. Te llegan con tendinitis por el mouse, pero no con sangre. Entonces, no, eso no es un tema. Eh, entonces, claro, se ha ido como perdiendo ese proceso hoy en día. Yo creo que se piensa mucho con los dedos y menos con la cabeza. Claro, Eh, con el trackpad, con el mouse. claro, es que es muy atractivo todo esto, los 3D y las formas, pero lo que siempre trato de transmitir en la oficina es que al final hacer una cosa bien hecha es muy difícil. Mm. Complejizarla puede estar de más. Entonces hay que ser consciente de eso. Ah, acá está Toyoito, la biblioteca de Exactamente. Sensei. Esa que era un maquetazo ese. Cuando ¿Y esta apareció qué es? este proyecto, yo creo que no hubo quien no quedó loco estas cosas, estas membranas subiendo por arriba. Era súper curioso ese proyecto en esa Sí. época. ¿Y esta? Ese es el Teatro de Concepción de Smiljan Radic, Ah, mira vos. que encuentro que el elemento propio como maqueta lo encuentro muy atractivo Muy y lindo. sugerente. Bueno, la estructura del teatro Bio es precioso también. Sí, 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 sí. Lástima que, bueno, esa maqueta es de madera, la realidad es de hormigón. Y más simple, tiene el entramado menos Sí. complejo. Hubiese sido muy lindo en madera ese edificio también. En madera con esa piel, con esa lona, esa piel transparente. Sí, 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 de acuerdo. No, es un Eh, edificio importante ese. ¿Lo conocés personalmente? Sí, sí. ¿Y qué tal es ahí Eh, presencialmente? es impresionante porque es muy grande en una explanada bien, bien gregoriana, así bien como limpia, un espacio bien brutalista en ese sentido. Entonces tiende a mezclarse esto que este elemento es muy grande con este edificio muy grande, pero es bien permeable a medida que uno se va acercando y habitándolo, es bien permeable. Pero la primera imagen es wow. No, es verdad, es como este brutalismo minimalista, ¿no? Tienen como esta Sí, situación sí. que Emilia no suele ser tan así. No, no, no. Bueno, él tiene un tema que es maneja muy bien la estética. Tiene un diseño estético que es de primera línea. Mm. Tiene una soltura, una forma de aproximación que es bien de él, es bien propia, entonces eso lo hace ser puta, un crack, po. Dibujo más objeto, acá las unificaste. Mira, yo creo que el mejor objeto es la croquera, po. Bien, bien. Y el mejor dibujo es el que uno no piensa tanto, el que dibuja no para explicar, sino para uno. Entonces me parece que me pareció atractivo unir en el fondo estas dos palabras en un elemento que es tan propio, ¿no? Que es la croquera, que al final nos acompaña todos los días y algunas veces está llena de escribir, Bien. 90% reuniones, y hay otras que está llena de dibujos. Eh, entonces yo creo que me pareció como atractivo, apropiado. Yo eso lo extraño, porque yo antes cuando proyectaba yo pensaba dibujando, ¿no? Agarraba un lápiz y me ponía, pensaba, dibujaba, ¿no? O sea, era como, y tachaba o borraba, ¿no? Sí, Y seguía sí, como, sí. no, esto tiene que ser más grande, y no borraba, sino doblaba la hoja, ¿no? Claro, claro. Vos sos, porque dijiste el dibujo para uno, el dibujo para uno es el dibujo que está pensando. ¿A eso te referías? Total, A total. pensar y dibujar. No, esta Sí, columna acá no total. va, tipo, va acá. Sí, total, total. Y no, es que el dibujo es difícil mentirle al dibujo y a la vez muy fácil mentirle al dibujo. Y pues Pero el te dibujo, estás mintiendo a vos mismo. exactamente. Si la acción es auténtica, es como que te estás mintiendo. Y al final el zoom del dibujo llega a un punto que es escala 1 a 1. Claro. No tiene más zoom que ese. No. No Bueno, vaya a dibujar.
es como sacarse para que la gente entienda lo que estamos diciendo, de mentirse a uno mismo. Es como sacarte una selfie y editarla en Instagram para sacarte las arrugas. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando uno empieza a entender que si tú le mientes al dibujo, lo único que estás haciendo es mentirte a ti, empieza a ser súper atractivo dibujar. Porque está ahí Sí, dibujando algo muy real. Y eso es algo que es y, muy entretenido de la arquitectura, que es materializarlo, pues, es construir los proyectos. y, cua- Y ahí construir es difícil porque aborda, partiendo por el costo, llegar al costo que se requiere y de ahí, ¡pum! y en esa acción de estar pensando y dibujando, ¿qué es lo que más necesitas dibujar y pensar a la vez? En planta, estructura, detalle, cubierta. ¿Qué es lo que... Ah, te diría que me paseo por las cuatro a la vez. Pero hay un momento que decís, esto lo tengo que No, pensar y dibujar a la vez. la escuela que yo tengo, que es de un arquitecto que yo admiro mucho, que trabajé con él muchos años, que es José Domingo Peñafiel, eh, por él aprendí mucho a trabajar en planta, a ordenar en planta, a trabajar en planta y luego pasar al corte y al detalle, y la planta, el corte y detalle, elevaciones, y a la corte y planta, elevaciones, corte, planta, elevaciones, corte, planta, detalle, elevaciones, y al final empiezan a mezclarse todos, pero siempre parto por la planta. Bien. Siempre empezás por Eh, el rectángulo, por el cuadrado. sí, 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 es como un orden medio aristocrático, así como, Y ya, así como. empezás por la función. Bueno, empezás por, este es el cuarto, empezás por la forma, ¿sabes? Hacer la forma No, y después empiezo, no, subdividís. no, te O diría armás funciones y vas armando la función. no, primero es el terreno, te diría yo. Lo que te puede dar el terreno de cómo disponer. Y luego, una vez que uno tiene ese asentamiento más o menos claro, ¿Dónde está ubicado? empiezan esos cuestionamientos. Pero lo primero es los pies en la tierra, dónde estoy, cómo va a ser, por dónde entro, por dónde, qué tengo que subir, tengo que bajar. Diría que eso es lo primero, el lugar, la tierra, el lugar, la altura, las profundidades, las vistas, la luz, clave, los vientos, la forma de llover, si se arman o no trombones, qué sé yo. ¿Y eso cómo lo vas descubriendo? Yendo, yendo, Te lo más parás ahí. posible. Te parás ahí, te parás ahí. Te parás, miráis, vais un día ojalá feo, vais un día ojalá bonito, vais ojalá un día intermedio, conversáis con gente de ahí, miráis lo que se ha construido ahí, los materiales que se usan, por qué lo usan, las formas como lo usan, eh, si se despegan o no del suelo, la razón del cuánto se despegan. Y ahí uno empieza inconscientemente a agarrar líneas que uno no la inventa, pero son como que uno va cosechando fruta cuando va paseando por el campo, ¿no? Va recolectando ideas y a la hora de armaste este elemento con todas estas situaciones. ¿Y sos de trabajar a través de la memoria o estando ahí? ¿Vas ahí y dibujás ahí? ¿O No, estás ahí no, no, observando, vas a un no, bar y dibujás en el bar? no, a mí me gusta mi escritorio. Pues eso, observás y después Sí, vas a tu sí, escritorio a sí, dibujar. sí, sí, Trabajás, trabajás a partir de la memoria. sí, totalmente. Y diría que Porque son eh, dos acciones diferentes. Hay gente que totalmente. prefiere dibujar en el lugar por lo que ve y otra es la cuestión de la memoria. Que la No, memoria a y veces te te diría falla y que decís, mm, eh, sí. voy, ¿no? Y volvés, y volvés, y volvés. Hay gente que no, prefiere ir un día solo y no volver nunca. Fíjate que me pasa algo que es la palabra intuición. El ejercicio está en poner a prueba la intuición de la primera vez que fuiste. Sí. Y ese ejercicio es muy agudo, muy ácido, porque hay que hacerla dudar todo el rato. Pero ¿por qué tuviste esa intuición? ¿De qué te hizo llevar a eso? ¿Por qué creíste eso? ¿Será lo mejor? ¿No será tan exagerado?
¿Por qué no será tan caro? Y poner a juicio. Y generalmente esa intuición es válida. Un porcentaje muy alto, tú decís, esa primera sensación de abordaje es válida. Porque te muestra cosas, después uno dibujando en el escritorio, ese frío, ese sol que entra por atrás y me calentó la espalda, esa vista escondida que había para un rincón, o simplemente había que ocultarse de algo que no era tan bonito. Esas sensaciones te las da la memoria, yo creo, y la intuición. Bien. Como para terminar, te quiero preguntar, porque hoy cuando estaba viendo tu perfil, eh, dije, a ver, viste, uno piensa qué me van a mandar o no. Y a mí me había gustado igual, así que me puse contento cuando mandaste el cañón. Pero esta, pensaba, ay, capaz que me mande esta. Contanos algo de esta. Mira, esa es una casa que queda en la cordillera. Porque me había llamado mucho la atención esta cuestión de este desnivel y que vos estás acá en el piso, en el suelo, ¿no? Esta situación me había parecido como muy interesante, ¿no? Que estás Sí, 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 arriba, sí. en el mismo Sí. nivel que... No, te diría que ese fue un pedido bastante particular, porque, a ver, nuevamente, un terreno en un lugar impresionante, con unas condiciones únicas. Este lugar queda en Malalcahuello, Corralco, y este es un terreno que tiene un plano que lo va acompañando un bosque de coigüe y termina con una vista al volcán que es de primera línea. Y esto era Este, una casa que son, exactamente, y esto es una casa que son dos familias, que se quieren mucho, son primos los mayores, y querían construirse esta casa media, y el gran problema de la casa era que había que ponerle, si no mal recuerdo, 26 camas. 26. Sí, era una locura. Entonces la estrategia de esto fue que se iban a hacer tres departamentos. El departamento que uno ve allá arriba son dos submarinos, realmente son unos submarinos. Diseñamos en la oficina unos camarotes muy entretenidos, como escalonados, etcétera. Y ahí lo hicimos muy bien. Y el departamento de cada ala, Está bien. eh, ¿No tenés más y el fotos de ese? espacio de adentro que sea lo más... ¿Cómo, perdón? No tenés más publicación de No, esa casa, ¿no? no he subido, la verdad. Acá. Acá. Y el espacio, esa, claro. Y el espacio intermedio que fuera como un verdadero lodge, ¿no? En el cual hubieran tres, cuatro ambientes muy entretenidos, en el cual era la cocina leña, el living y la parte como para ver películas. Y que todo fuera esto como un gran hotel en el fondo, que ahí al medio pasaran muchas cosas y una casa bastante fácil de llevar. Y la casa te diría que la simpleza y el emplazamiento de la casa les favorece, hizo la casa. Bien. Y también tiene esta cuestión de la luz de arriba, ¿no? La luz cenital. Sí, sí, total, total. No, una casa muy bien iluminada. Quedó un muy buen tamaño esa casa. Porque no es algo que uno vaya al lugar y como que aparezca todo lo contrario, pues, está muy bien cubierta, muy bien enterrada, quedó muy bonito en ese sentido. Todo lo contrario, o sea, tú es una casa que pueden ir tres personas y no la van a sentir grande. Te diría que ese es el mayor aporte de la casa. Que tú puedes vivir esa casa solo y nunca supiste que tenías todo. Ahora estamos partiendo el 1 de octubre, de hecho, para septiembre-octubre, claro, una casa en el lago Ranco. Partimos ahora el día lunes, partimos con una casa en Santiago también. Ah, ¿una casa urbana? Eh, sí, una remodelación de una casa urbana. ¿Y cómo te ves ahí? ¿Se te complicó Feliz, o muy no? entretenido. No, estamos viendo unos proyectos nosotros, no, hay movimiento, otro proyecto en Rupanco. Por suerte la oficina no ha parado. ¿Y cómo te ves con otros programas? ¿Con salud, con escuelas? ¿Pensás a veces en salir a otros programas que no sea la vivienda? ¿O estás cómodo en la vivienda? ¿Te gusta la casa? Ojalá que... Sí, pero la casa de todos los tamaños, hemos hecho casas de mucho metraje y de muy poco metraje. Y
encuentro que la casa es como, es un ejercicio muy difícil. Eh, a diferencia muchas veces de un edificio o de situaciones que son dos o tres estrategias y bueno, y vamos a batallar con estas dos o tres. A diferencia es una casa, hay un pedido por detrás que es muy concreto y una forma de vivir que es muy concreta. Mm. Un entorno natural que es muy concreto. Entonces, son elementos que hacen, al final y al cabo, son oportunidades como yo las veo para poder hacer cosas entretenidas, nuevas, siempre a escala interesante, mezclar materiales, ensamblar. Es un eterno ensamble, sí. No, porque uno ve Es una... estas nuevas casas, ¿no? Contemporáneas, pues así, wow, ¿no? Que tienen. Y además también está esta cuestión de la pérdida de ciudad, ¿no? Porque, bueno, últimamente más post pandemia, ¿no? Ahora uno quiere trabajar en la casa, quiere hacer deportes en la casa, se quiere entretener en la casa. Sí, pero y hay Nadie- parte, no y salimos a hay la parte algo muy ciudad ahora. interesante, sí, y hay parte algo muy interesante que a mí siempre me ha llamado la atención, lo igualitario que son todos los espacios que hoy en día se diseñan. Un cuadrado, techo plano, dos muros, dos vidrios, un suelo. Y la magia está en cómo yo distribuyo este cuadrado para hacerlo más entretenido o menos entretenido. Y jugando muy poco con las atmósferas de los espacios. Mm. Y ahí volvemos un poco a lo de los mexicanos en el fondo. El cómo poder darle dramatismo a estos lugares. Sin ser tan alardoso geométricamente, pero sí elegante y lo suficientemente hábil, cosa que esos espacios tengan una magia que uno lo haga recordarlo. Sí. Así que, bueno, así como continúas dibujando, ¿no? Ujú. ¿Continúas yendo al cine, a una sala de cine? ¿Seguís yendo al gimnasio, a un gimnasio? No, no, se pierde todo eso. Pero tengo mucho espacio, cambié la sala de cine por el jardín, por son parque, porque a Dios gracias vivimos en un lugar que hemos logrado hacer algo muy bonito y nos entretiene mucho. ¿Crees que en un momento lleguemos a volver a la sala de cine, a hacer gimnasia en el gimnasio, ir a hacer todas esas cosas que hacíamos en la ciudad? ¿O cada vez vamos a estar más dentro de nuestras casas? ¿Cómo te imaginas eso? Ir a No, comer con nuestros amigos a restaurantes, ¿no? yo creo que somos gente sociable. Eh, Que vamos a me- volver. no, más que volver, es vivir con menos gente, ¿no? Ah, Yo te diría que es eso, porque a todos nos entretiene ir a un bar, tomarnos una cerveza y conversar. O sea, es anormal que no te guste eso. mm, Pero lo que no gusta de repente es demorarte media hora para ir a ese bar. sí. Prefieres que sean 10 minutos. Entonces, no, no, yo te diría que... Y lo otro cosa es que lo mejor de irse de una ciudad grande es que cuando vuelves, vuelves de visita. Claro, y vas al cine, vas al teatro, Puta, haces y todo haces eso. todo eso. Y te sientes como en Nueva York, y vaya acá, y vaya allá, y, puta, y te perdí en las calles porque las cambiaron. Entonces empezáis a darte cuenta que lo que fue propio durante veintitantos años, treinta y tantos años de tu vida, ya pasa a ser medio ajeno. Y eso es increíble, porque ahí te das cuenta lo vivo que es una ciudad. Un animal extremadamente de día a día, que va mutando todo el rato. Sí. Y eso lo hace muy atractivo. Vivir ahí no sé si es tanto, pero es atractivo ir. Pero es muy bueno, se han activado muchas ciudades en Santiago. Y eso ha sido muy bueno para Chile. Mm, Se han abierto oportunidades que si uno estuviera en Santiago no se dan. Muchos bien. emprendimientos que son el después, que no se darían de otra forma. Pero Buenísimo. emprendimientos realmente que son atómicos. Bueno, tenemos que dejar, ya estamos en la hora. Bueno, nos veremos en otra oportunidad. Que te vaya bien. Igualmente, Un gusto. hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego. Que estén bien.